Bueno, muchísimas gracias. Espero que este espacio del compartir la energía, arrancar el día de manera diferente, nos haya dado la oportunidad de hacer un centramiento. Gracias a cada una de ustedes, las personas que están aquí con nosotros en línea, algo que es muy bonito indiscutiblemente desde los escenarios de formación virtual, es que tenemos la maravillosa posibilidad de conectarnos con diferentes personas en diferentes partes del mundo. Y gracias por estar aquí, porque como siempre lo digo cada vez que abro estos escenarios de formación, habla muy bien de nuestro liderazgo, darnos el permiso de reconocer si cosas que se pueden hacer de manera diferente en beneficio de nosotros, indiscutiblemente, como primer llamado o puesta, y ser facilitador y medio para otros. Me encanta el seminario, el congreso que tenemos dispuesto el día de hoy porque va en una línea, una sintonía de algo que realmente el mundo necesita. Y es una mirada diferenciadora del tema de cómo construir relaciones saludables. Muchos en las organizaciones venimos hablando de la salud mental, seguimos conectados con los programas de bienestar, pero indiscutiblemente el mundo hoy, con todo lo que ha venido pasando desde noviembre del año 2019, requiere de las áreas de talento humano, requiere del mundo organizacional, un acompañamiento diferenciador a las personas que hacen parte de nuestras familias organizacionales, si lo puedo decir así. Entonces, esperaría el día de hoy con la charla que tengo prevista para ustedes, poder navegar precisamente en una mirada hacia un enfoque de comunicación asertiva desde lo holístico a nivel organizacional y cómo entonces lo seguimos acariciando a nivel de equipo y cómo entonces parte de la esencia del ser. Siempre es importante reconocer las expectativas de los participantes y posiblemente muchos de ustedes en este momento, con todo lo que hemos visto a nivel tecnológico, pues utilizan diferentes herramientas para comunicarse con sus equipos de trabajo. Y por esa razón, entonces, en este momento, allí en el chat de Zoom les estoy dejando un link de un Padlet para que usted rápidamente en un espacio de 1 minuto y medio pueda ir a esta plataforma y nos conteste la pregunta de cuáles son sus expectativas en relación a la comunicación asertiva y saludable. Cuando hablo de expectativas es mi orientación a qué es eso que quisieran que hoy realmente bordeáramos en este escenario de diálogo y comunicación en la charla que tengo prevista para ustedes, para también reconocer si algo de lo que tengo dispuesto no está en esa orientación, pues poderlo leer y poderlo compartir con ustedes. Entonces, a partir de este momento, les pido el favor de que se dirijan a ese panel. Yo también ya lo voy a publicar acá para ir viendo expectativas de los participantes. ¿Cómo funciona el Padlet? También voy a aprovechar de una vez y si de pronto alguno de nosotros no ha utilizado la herramienta, si ustedes observan en este momento en la parte inferior de mi mouse hay un más, usted simplemente le da allí si quiere poner su nombre o no, o simplemente un saludo, hola. Y voy a hablar de la expectativa. Mi expectativa hoy, ¿cuál es? En este momento veo que hay 8 personas en línea con nosotros. Cuando escribo esa expectativa le doy publicar, ¿sí? Cuando hablamos de la asertividad de la comunicación, uno de los retos que tenemos hoy a nivel de organizaciones es precisamente cómo integrar lo presencial con lo virtual. Y allí, fuera de las plataformas como en la que en este momento nos encontramos, tenemos esa posibilidad de hacerlo de manera diferente y de manera participativa. Y conecta muchísimo con el tema que tenemos. Hay 105 personas en línea. Entonces, aprovechen, dense la pasadita por esta plataforma y déjeme saber cuál es su expectativa. Aquí, conocer qué puedo hacer para que las personas vuelvan a sentirse cómodas en la nueva presencialidad. Claro, uno de los grandes retos que en este momento estamos teniendo en las organizaciones y es cómo se nos volvió un reto lo que antes era lo más común, ¿no? Los principios de la comunicación asertiva,
cómo generar esa intención de la comunicación, ¿no? Mm. Lograr que los líderes sepan comunicarse. ¿Cómo hacer para que las personas vuelvan a sentirse cómodas? Ya la leí. Gracias, gracias por escribir. Igual mi equipo de apoyo al otro lado va a estar muy atento de leer esta información que ustedes están publicando en expectativas para hacerme un pequeño resumen y que yo lo tenga presente en este momento en mi formación. Bueno, mis queridos participantes, reconociendo expectativas en este momento, viendo que algunos otros están sumando, gracias por darse el permiso de participar en el proceso del compartir colaborativo, ¿no? La comunicación asertiva tiene siempre un foco atencional, un foco de intención, y es poder hacer que las cosas sucedan. ¿Y cómo lograr eso cuando tengo 5.000 empleados? ¿Cómo lograr eso cuando tengo un equipo directivo que entre la gran alta dirección, el equipo gerencial y el equipo táctico, podemos estar navegando en un grupo de 30 personas y entonces lograr esa asertividad para precisamente poder comunicar? Y allí entonces cuando veo las expectativas que ustedes nos están planteando, veo unas expectativas puestas desde muchos escenarios. Veo la expectativa a la comunicación organizacional, a la de liderazgo, veo a la de técnica y veo a una que da respuesta a las realidades. Bueno, ¿y cómo liderar mejor la virtualidad? Voy a tratar desde esta charla, que espero que sea participativa. En algún momento les voy a pedir el favor que si están en el Zoom nos contesten allí en el chat, o si están en redes sociales en este momento, pues también que se den el permiso allí de contestar en la red. Y en ese proceso participativo tejer con ustedes para que realmente logremos eso que es la intención de esta formación conmigo, que es un tema de la asertividad. Bueno, démosle paso entonces en este momento a lo que vinimos en el aspecto de empezar a compartir esos elementos. Creo que cuando ustedes se hacen esos planteamientos y esas expectativas, eso nos está pasando a muchos en todas las organizaciones y lo digo a nivel global. La comunicación empieza a tener una mirada y una visual diferente, ¿cierto? Y entonces, como les venía tejiendo antes de irnos al panel de expectativas, ¿qué espero hoy? De manera muy puntual para que usted haga una verificación en relación a su motivación personal. Espero poder dar elementos muy claros de dónde estamos hoy, de dar unos elementos y una pauta de un ABCD de cómo potenciar esa comunicación asertiva, una comunicación asertiva que atiende al ser humano, una comunicación asertiva que recoge un equipo, que es la generadora de transformación organizacional y que al final del ejercicio dentro de ese marco y flujo de información a través del canal que sea, un canal presencial, un canal virtual, y todo el tema aquí también conectado con un tema de generaciones, cómo al final del ejercicio todos confluyen en una sola vía, en una sola línea, y en la línea de cada vez ser más felices. Y entonces, aunque los conceptos de felicidad hace rato vienen subidos en el mundo organizacional, hoy hay un tema y es que hay una crisis mundial a nivel del plano emocional. ¿Por qué? Porque el COVID no lo regaló, porque era lo que en ese momento le correspondía a este planeta Tierra. Entonces tenemos hoy en día colaboradores, como algunos los citaban en esa expectativa de que tienen resistencia a volver a los escenarios presenciales en la organización. Hay colaboradores que hoy tienen el sufrimiento de la pérdida de seres queridos. Hoy tenemos situaciones tensionantes en los equipos de trabajo donde posiblemente los ingresos han sido afectados porque de pronto nuestra organización tuvo que tomar decisiones o porque el círculo familiar pues fue impactado por decisiones donde alguno de los proveedores de ingreso en la casa ya no lo está percibiendo de la misma manera. Donde hoy todavía tenemos retos de conjugar las responsabilidades y los roles conviviendo en casa. Porque aunque muchos ya están yendo a sus procesos escolares, donde posiblemente mi pareja ya está yendo a su oficina,
Hay otro tanto que seguimos en este proceso de estar en un escenario híbrido o remoto, porque también las organizaciones empezaron a darse cuenta que hay una forma diferente de hacer y eso también le pegaba a los KPI del negocio. Y entonces empezaron a tomar en algunas organizaciones las decisiones de mantener los escenarios del trabajo virtual. Otras decidieron mantener un escenario de trabajo híbrido. Y con todo esto, hay un entorno que está indiscutiblemente subiendo las emociones en las organizaciones, porque es que las personas somos el resultado de las emociones, ¿cierto? Mi charla entonces hoy viene súper dirigida y con una intención profunda de cómo observar el concepto de la felicidad en las organizaciones y cómo construirlo, ¿sí? Cómo entonces devolvernos a ciertas esencias y cómo empezar a atender y darle la posibilidad al mundo organizacional de prácticas diferentes. En nuestros escenarios, tanto en la alta dirección, en los escenarios de los transversales de formación y capacitación, en los transversales de bienestar, para que realmente oxigenemos y lo hagamos de manera diferente. Nuevos caminos, nuevos resultados. Es que hay nuevos retos. Creo que hace mucho tiempo el mundo, el globo, no tenía una sincronía energética, una sensación generalizada frente a componentes que no son tan cómodos, que vienen asociados a el sufrimiento, para hacerme entender en otras palabras, a esas emociones limitantes. Y no quiere decir que no haya felicidad, que no haya ilusión, motivación, expectativa y ganas de hacer. Pero sí es cierto que hay una sensación de temor por las pérdidas que hemos tenido y por lo que pueda seguir generando la incertidumbre. Y posiblemente ya no de la pandemia o el pospandemia, que es lo que venimos hoy hablando en las organizaciones, sino de todos los cambios tan acelerados que viene viviendo el mundo y que generan una total incertidumbre, no solamente a nivel del ser humano, sino en una incertidumbre a nivel de las economías, de los países desarrollados, de nosotros que somos los emergentes y que somos los que más recibimos de alguna manera el impacto de esos grandes cambios. Y es ahí cuando entonces líderes organizacionales y líderes también gremiales y líderes de país van en una sincronía de cómo acompañar el desarrollo y nos dejan unos grandes retos al interior de la organización y es cómo lograr que las cosas sucedan, cómo lograr la competitividad, cómo hacerlo más fácil para nuestra gente, dándole lugar al ser humano, ¿sí? Reconociendo eso que está viviendo y cómo entonces ponerlo al servicio de todo esto que tenemos que navegar al interior de la organización. Muchas competencias indiscutiblemente confluyen aquí. Confluye la competencia jalonadora de la innovación, ¿cierto? Pero es que ella va a poderse materializar en tu compañía cuando hay una comunicación adecuada. Una comunicación sorteada desde la retroalimentación y la asertividad, pero es que ellas se van a materializar cuando tú como organización también le des este paso importante a todo el tema de construir el ser desde una relación sólida en la empatía y en la administración emocional. Hoy entonces hablar de comunicación a nivel organizacional invita con mayor presencia esa competencia de la empatía y la administración de emociones. Esto no es nuevo. Ustedes y yo lo conocemos hace muchísimo tiempo, pero hoy marca un factor súper diferente en las organizaciones. ¿Por qué marca un factor tan importante desde un punto de vista diferente? Pues porque es lo que venimos viviendo, ¿sí? Se aceleró la revolución industrial en América Latina. Hoy en día nosotros ya lo tenemos superpuesto y mapeado dentro de las mesas directivas y creo que si alguno de ustedes ha estado en otra de mis conferencias, he profundizado bastante en estos elementos. Pero sí hubo un acelerador de revolución industrial. ¿Qué empieza a pasar? ¿Cuál es uno de los grandes beneficios de esta revolución industrial? Pues todo el tema del desarrollo tecnológico y de las comunicaciones. Hay aquí 9 grandes componentes que nosotros como organización nos tenemos que preguntar.
Pero hay uno que es muy importante entrar a atender y son los canales de comunicación. Somos organizaciones que tienen tantos medios para hoy llegar al cliente externo y poder contactarnos con el cliente interno, pero al final del ejercicio, en ese flujo de tantos canales, de esta omnicanalidad, empieza a haber un reto. Y es ese reto de la asertividad, de la pertinencia, de cómo sí se debe dar, de cómo entonces lograr conectar, como alguien me lo puso en la expectativa, desde lo virtual. Cómo no perder ese hilo invisible que hace que la gente realmente quiera estar aquí, que se conecte y que sienta ese brazo, esa contención que a veces nos da un espacio presencial. Y allí usted como organización tiene que empezar a mirar ese ritmo organizacional y ese flujo de la multicanalidad, porque lo que no puede perder la compañía es esa esencia de la conexión del ser, porque ella es la que alimenta la empatía y va a ser la jalonadora en columna vertebral para potenciar las otras competencias que el negocio sí necesita. Para ser altamente competitivo, para responder a un entorno altamente cambiante, para hacer que su gente tenga los niveles de resiliencia que son necesarios en una era netamente digital. Y entonces, en ese marco de referencia, usted y yo como miembros líderes de organización, venimos con esa primera variable. Mis tres primeros puntos vienen muy orientados en el dónde estamos hoy, porque es que ahí nace el reto en la comunicación. ¿Bien? Tenemos un segundo gran componente que también todos lo conocemos, y es que venimos en un tema de renovación generacional. Y no para hablar de generaciones traigo esto a colación, sino que esto nos invita como organización a replantear nuevamente el modelo de la competencia organizacional. Un modelo de competencias que responde a esa realidad anterior, que es toda esta renovación de la era digital, cómo entonces mi organización requiere hablar de competencias de manera diferente, pero también cómo yo logro contener y atender la renovación generacional en la compañía. No solamente en términos de desarrollo de carrera, de retención de talento humano y de querer estar, sino como en un entorno altamente árido a veces, muy retador. Tengo personas que ven la vida de manera diferente, que se comunican de manera diferente y que para algunos de ellos, dependiendo de cómo es su percepción frente a los retos de la tecnología, volviéndose una competencia casi que de estas corporativas que necesitamos en negocio, hoy le cuesta, ¿sí? Y allí cómo entonces atender estas poblaciones para ayudar, para acompañar, para transitar de una mejor manera en todo esto que requiere una comunicación organizacional cada vez más digital, cada vez más con un tema del 3D, con una realidad aumentada, con un tema de inteligencia artificial, cómo entonces desde ahí comprender que hay actividades que hoy en día tú haces que son supremamente importantes en esta compañía, pero que perfectamente hacemos una inversión en un software y generamos menor riesgo y error, pero tú sigues siendo importante para el negocio. Y es ahí entonces en esta renovación generacional donde también la comunicación necesita administrarse desde un lugar diferente. Una comunicación que haga que el talento humano se conecte con lo que hay que hacer para materializar y hacer que las cosas sucedan. Pero adicional a eso, ¿cómo atiendo esa resiliencia y esa gestión al cambio de lo que significa los nuevos retos de la comunicación? Con una realidad de nuevos líderes, nuevas manos trabajando dentro de la organización con una visión mucho más holística del mundo, donde hoy estamos propendiendo por ser cada vez más perennials, ¿cierto? Esos líderes o esas personas que indistintamente de nuestra edad tienen esa maravillosa capacidad de adaptarse fácilmente a esos retos que trae esa dinámica de la revolución industrial y que necesita esa comunicación adecuada, asertiva, pero sobre todo muy rápida para poder enamorar al cliente externo, pero para tener la habilidad de la transformación interna. Y ese es el segundo componente que hoy reta a la comunicación en las organizaciones. Pero ¿cuál es el tercero? Lo que está pasando con tanta información que hay.
una claridad de lo que pasa en el mundo, de cómo impacta mi entorno, de cómo impacta mi sector, de cómo impacta mi compañía, y cómo entonces al final del ejercicio tenemos cada vez colaboradores y clientes mucho más informados, pero también mucho más desinformados, porque uno de los grandes problemas, y lo puedo decir así en mis palabras, de lo que estamos viviendo hoy en día, en términos de tanta información, es la intoxicación. Y allí las organizaciones también tenemos un reto importante, y es cómo darle herramientas a nuestros equipos de trabajo para que también empiecen a ser selectivos en la información, en la calidad de cosas que ponen en su mente, en lo que permite que ingrese a su cuerpo. Porque al final del ejercicio, usted y yo, en la dinámica organizacional, recogemos el resultado de lo que está pasando con el ser humano. Y un ser humano que vive intoxicándose con las cosas que no fluyen, que no sirven, que no funcionan, que veo lo más terrible de cada situación y sigo nutriéndome de ese tipo de información, pues intoxico mi cuerpo emocionalmente. Y al final del ejercicio, en todas las esferas de mi vida, voy a entrar a reaccionar desde ese lugar. Y allí entonces, tercer reto que tiene la organización. Y con ese tercer elemento que también de alguna manera sí hay que atender y revisar es cómo también empezamos desde las diferentes estrategias que manejamos en formación y capacitación y en nuestra cultura organizacional, enseñarle a la gente a no intoxicarse con la comunicación, a ser selectivos, a realmente hacerse cargo de su ser. Hoy venimos a un congreso que habla de la salud, pero es que mucha parte, me expresé no tan bonito, ¿cierto? Una parte importante de lo que le pasa al ser humano corresponde a las decisiones personales. Y es ahí donde las organizaciones acompañamos en el formar y en el educar, porque nos ha tocado ese reto precisamente como resultado de todo esto tan cambiante. Permítanme rápidamente, mis queridos participantes, ver allí en el chat si vamos o no vamos, si estos componentes que hacen parte de las variables con las que tenemos que conjugar a nivel macro en la organización están siendo comprendidas o le encuentran sentido con eso que hoy invita el título de mi conferencia. Entonces, rápidamente allí, permítanmelo saber porque esto lo valoramos inmensamente cuando estamos en procesos de comunicación, ¿cierto? Eh, bueno, ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos observar para poder lograr esa asertividad en la comunicación y poder precisamente responder a eso que pasa en el entorno, que permea la organización, que impacta la comunicación y que llega a jugar un papel vital e importante para hacer que las cosas se transformen y sucedan en la organización? Aquí, lo primero, hacia donde empezamos a romper paradigmas, es que hoy en día en los modelos organizacionales estamos hablando de temas de la energía organizacional, ¿sí? Hoy en día ya ustedes lo han visto en grandes compañías que son referentes a nivel global, como BBVA, como Falabella, que utilizan en su forma de cultura organizacional y en la manera de tener apertura para hacer que su talento humano esté mucho más potenciado, tenga mejores herramientas, elementos como mindfulness. Y entonces el concepto de la energía empieza a ser desmitificado en el mundo organizacional. Pareciera que teníamos unas creencias muy limitantes orientadas al tema de la energía como a lo esotérico, ¿no? Como un tema de nueva era. Claro, eso hace una parte del flujo de información y como se puede ver en una categoría. Pero cuando llegamos a un tema como el que estoy planteando el día de hoy y con el que abrimos, por ejemplo, nuestra sesión el día de hoy, es cómo el ser humano, cómo la organización, cómo hace que estos equipos de energía con una intención. Primero, una realización de tranquilidad y de bienestar en el ser, para impactar la dinámica de equipo y para lograr que esa organización transforme y crezca, que genere valor al cliente externo, pero que genere valor hacia el interior de la organización, en todo lo que tenga que pasar, a nivel de producto, de procesos, de gente, de transformación, de cultura. ¿Bien? Y allí entonces, ¿cómo conecta esto con la comunicación? Pues conecta totalmente,
porque venimos a hablar entonces de las nuevas palabras, de esas nuevas miradas que sí hay que empezar a ponerle a las personas en las organizaciones para que puedan desde diferentes y que no se confundan con una línea muy delicada, que es la religiosidad, muy delicada, que es enfocada hacia esos elementos, lo voy a decir de otra manera, de espiritualidad, que a veces son mal entendidos por cada persona. Pero lo que sí es cierto es que nosotros somos responsables de cuidar esa energía organizacional. Y esa energía organizacional se ve fácilmente impactada positivamente y transformada cuando hay un adecuado lenguaje, cuando hay una comunicación asertiva que lleva precisamente esos mensajes desde la expansión, desde lo que hay, desde esa habilidad como negocio de reconocer lo que está sucediendo, de no hacernos los locos y decir, sí, sentimos mucho tu pérdida y seguimos adelante. Donde nosotros no podemos guardar en el baúl o seguir con ese discurso de hay algunas cosas que se quedan en casa y que no se traen al mundo organizacional. Es cuando las organizaciones empezamos a mirar de manera súper diferente. Y es ahí cuando si antes le dábamos un paso importante al tema del balance emocional, hoy juega un papel vital, pero un papel vital desde, ojo, desde el ser y una disposición al hacer. Y eso te invita a empezar a preguntarte al otro lado del sistema qué cosas diferentes hoy vienes haciendo. Claro, tuvimos un año 2019 y 2020 de ajuste, de responder a un entorno altamente VICA, de sacar lo mejor de la gente y de nosotros en el liderazgo para poder sortear ese maremoto que se nos vino. Pero ya hoy en día navegamos en estas aguas de una manera mucho más dinámica, mucho más flexible. Y el tema aquí es, ¿qué estás haciendo de manera diferente a lo que hacías antes de noviembre del 2019? Y, no, y cuando te pregunto lo diferente, no es orientado a cómo estás atendiendo la situación de tener que tener un tema de trabajo y cuidado y autocuidado en tu organización. No, yo te estoy preguntando es qué estás haciendo diferente para realmente poder atender eso que está sucediendo en la organización y en tu gente a raíz de todos estos cambios. Porque hoy las organizaciones empezamos a construir desde otros conceptos en los programas de bienestar. Y es ahí cuando damos la apertura a que bienestar empieza a darle una acariciada importante a temas de desarrollo personal y crecimiento personal, donde hoy muchas de nuestras áreas sí están hablando de la salud mental, donde hoy entendemos que si tengo un programa para vincular a la familia, ya esas actividades de vinculación empiezan a tener un tinte diferente porque empezamos a entregarle herramientas a las personas para que puedan gestionarse mejor frente a las emociones. Porque si allí lo logramos, es cuando empezamos a lograr la asertividad en la comunicación. Es que cuando tú estás en el duelo, en la rabia y en la ira, allí la comunicación tiene un lugar diferente a cuando realmente estás en un lugar de la valoración y el agradecimiento y sabes que le estás apuntando a un bienestar personal. Yo puedo valorar mi puesto o querer mi compañía, pero eso no me va a liberar del sufrimiento de lo que puede estar pasando en mi casa y en mi contexto personal. Y la organización y algún directivo al otro lado del sistema podría preguntarse o podría estar pensando que eso le corresponde a cada ser humano. Es una mirada y es válida. Pero los modelos de organización en el mundo reconocen que nos estamos devolviendo a la esencia del ser de manera importantísima para poder allí conectar con la revolución industrial. Porque necesitamos equipos de trabajo altamente resilientes y para que esos equipos de trabajo sean resilientes y apropien esa gestión del conocimiento, necesitamos que tengan una adecuada administración emocional. Y esa adecuada administración emocional es la que permite que la comunicación sea el medio para negociar, sea el medio para crear, sea el medio para diseñar. Y entonces ahí el reto de usted que es a veces líder de talento humano o gerente general, tiene el reto de una transformación organizacional donde la comunicación tiene que empezar a tener otros tintes. Tintes donde se reconoce lo que sí está pasando, que no es tan cómodo,
para poderle dar apertura a la movilidad y a la inspiracional que jalona. No sé si lo jalona con propósito superior en su compañía, no sé si lo jalona desde la visión, no sé si lo jalona desde propósitos individuales y cómo los está conectando en todo su tema de estrategia de marca interna organizacional. Pero allí lo que le quiero decir hoy, señor gerente, es que indiscutiblemente sí hay un lugar importante en este momento a cómo mover la cultura organizacional desde otra perspectiva. Y usted sé que está jalonando por la innovación, pero requiere algo más para hacer que eso sea mucho más fácil para usted en su liderazgo. Y si usted es mi líder de talento humano en este momento, al otro lado del sistema, tiene que estarse preguntando en las variables que estoy poniendo aquí, porque estoy poniendo la variable del manual de competencias, pero estoy poniendo la variable de los retos de manejar y acompañar la inteligencia emocional y las etapas que no están siendo cómodas para su equipo de trabajo. Y lo estoy invitando a que genere acciones diferentes y ganadoras para poder facilitar esta comunicación asertiva organizacional. Bien. Voy avanzando entonces en mi proceso. Marco al otro lado, me haces un favor, me haces una verificación de hasta qué horas va mi charla, entendiendo que tenemos un tema de evaluación con el equipo para yo también ser asertiva. Permíteme un segundo. Sí, gracias. 9:30. Mil gracias. Y ya después haces todo tu otro proceso, ¿sí? Sí, señora. Muchísimas gracias, Marco. Entonces, gracias participantes por entenderme este paréntesis, pero hace parte de la comunicación asertiva, ¿cierto? La asertividad sabe a dónde quiere llegar, pero necesita tener esos verificadores en el camino para entender si las cosas sí están sucediendo como nosotros necesitamos que sucedan. La asertividad está dada en componentes que usted y yo tenemos. La comunicación debe ser clara, porque sabe qué tiene que decir y cómo. Y ahí le pega ese entendible, ¿cierto? Pero sobre todo, esa comunicación asertiva es efectiva, materializa, hace que las cosas sucedan. Y ahí es cuando nosotros, así como en el ejercicio que hice con Marco de hacer verificación, si estamos hablando de compañía, tenemos que tener claro cuáles son las anclas de verificación que estamos utilizando para saber si esa cadena de comunicación interna que trabajamos a través del endomarketing muchas veces en la compañía, cruzada con formación, está utilizando las maneras adecuadas, ¿no? Está conectando de la mejor forma para hacer que los colaboradores comprendan eso que es la intención y propósito que tiene la gran alta dirección. Voy cerrando y bajando mi embudo porque habría allí como un discurso con varios elementos. Estoy diciendo e invitando a que la organización nuevamente se devuelva a una esencia. Y cuando hablo de una esencia, es una esencia desde el ser para el hacer. Una esencia que está invitando a tocar cultura organizacional. Y entonces aquí, cuando vengo a hablar de comunicación asertiva, que quiero que chequee al otro lado allá en su lista, que en su plan estratégico, su apellido de cultura conecte con elementos que también vayan a potenciar el ser, para que usted tenga la herramienta estratégica a nivel organizacional y pueda hacer todo el despliegue, porque ella es la inspiradora y jalonadora que permite el marco de acción estratégico y táctico. Entonces, allí en verificación en planeación estratégica. Listo, si yo ya lo tengo en mi planeación estratégica, ¿qué me corresponde hacer entonces? Claro, tengo que adornar toda la cultura organizacional. Y ese adorne o ese trabajo de la cultura organizacional tiene que estar dispuesto en toda su estrategia de endomarketing. Usted como compañía, ¿qué estrategia de endomarketing hoy está utilizando para garantizar que la organización sí comunique lo que tiene que comunicar? ¿Cómo está garantizando que ese endomarketing esté sacando lo mejor de los canales tradicionales y virtuales e esté integrando redes sociales hoy en día? Como esas herramientas que van muy en sintonía a esta renovación generacional, pero que también le apuntan de manera maravillosa a un tema del presupuesto organizacional y que nos facilita que lleguemos a la gente. Y no solamente eso, ¿cómo entonces desde ese endomarketing hago todo un tema de amor hacia la marca? Y desde ese amor hacia la marca conecto a las familias y hago que estas personas realmente se sientan orgullosas de ser parte de esta compañía. Entonces, viene en esta ruta de navegación todo un tema de el amor por la marca, una estrategia de endomarketing y cómo todo eso facilita todo un tema de cultura organizacional.
Y en ese orden de ideas, cuando estamos hablando de cultura organizacional, ¿qué elementos quisiera regalarles tuvieran presentes al momento de soñar el dibujar la cultura organizacional? Posiblemente hoy su cultura organizacional tiene el apellido de innovación, puede que hoy tenga el apellido de servicio, puede que otra tenga el apellido de los valores, el apellido que usted tenga. ¿Qué quisiera invitarlo a que chequeara? Lo primero que quiero invitarle es, hoy en día, cómo su colaborador al interior de la compañía realmente confía en la marca. ¿Qué tanto siente que la marca es quien respalda? ¿Por qué digo esto? Porque la organización en muchos casos tuvo que tomar decisiones que eran necesarias, pero que no eran agradables para el talento humano. ¿Cuánto de nuestras gentes tuvieron que ajustar el tema salarial? Y todavía lo tienen. ¿Cuántas personas de las nuestras hoy en día tuvieron que vivir todo un elemento de trabajo virtual y remoto y tener que aprender desde la experiencia porque posiblemente como compañía no los pudimos acompañar? ¿Cómo hoy con los recursos que podemos estar teniendo, no tan amplios como hace algún tiempo, la gente tiene que dar los resultados y al final del ejercicio sí tiene que dar más millas adicionales? Y entonces ahí nos llega el reto a las compañías de volver a capturar la confianza de la gente. Porque es que ya pasó la etapa del agradecer y el valorar. Muchas personas nos agradecieron y nos valoraron al seguir con un empleo. La gente ama la compañía y sigue allí, pero ese cartucho se nos va a acabar porque hay unas necesidades básicas que sí atender en casa. Y sí necesito volver a recuperar tiempos, salario, calidad de vida. Y cómo entonces tú como compañía logras transmitirle a tu gente y anclar esa confianza. Y ahí viene ese reto en cultura organizacional y en tu comunicación corporativa. ¿Qué más viene pasando? Que debemos tener un lenguaje que le demos herramientas a las personas para sortear de muchísima mejor manera eso que se vive, esa frustración, esa rabia, esa incomodidad, ese sentirme cansado. Y es ahí cuando la asertividad, y lo pongo en el optimismo, no es estar happy, es como yo soy capaz como compañía de decir lo que sí está pasando, pero como también soy claro con mi gente de cómo lo vamos a transitar y cómo entonces allí hay oportunidades y cómo en esta dinámica de crecimiento de lo que esté pasando en el mundo, nosotros somos capaces de verlo desde un lugar diferente. Y es allí cuando me conecto con el tercer punto, porque necesitas empezar a hacerlo de manera diferente. Porque si solamente lo dejas en el discurso y en la campaña de comunicación que te baja el endomarketing, no va a ser suficiente, porque la emoción no se mueve de esa manera. Yo no muevo simplemente con poder ver un lindo video y un póster que tú me pongas y unas vitaminas que tú me regales de manera quincenal o mensual, sino necesito que como compañía o como medio que me contiene y donde yo quiero estar y posiblemente donde hago millones adicionales, tú sí me des herramientas para gestionarme esto que estoy sintiendo. Y cuando tú logras como compañía dar eso, ahí estás afianzando la confianza de la gente. Y ahí entonces vengo hablando todo el tiempo de cosas nuevas, pero Diana, ¿y qué es lo nuevo? Claro, lo nuevo es abrir nuevos escenarios. Escenarios de la salud, ¿cierto? Los términos de ser saludables. ¿Y saludables en qué aspecto? En el saludable mental, en el saludable emocional y en el actual. Y empezamos a traer organizacional experiencias y vivencias. Y empezamos a tener posiblemente círculos o escenarios participativos voluntarios donde dispongo un salón o un escenario virtual para conectarnos y subir nuestra energía vital con una práctica como la que hicimos hoy. Hay organizaciones donde su equipo de alta dirección, la primera dinámica que hace no es tomarse un café, sino es ir a la sala de juntas y hacer un centramiento energético. Y lo hacen grandes multinacionales, porque han reconocido que el ser humano necesita regularse,
Y eso se logra conectando el plano mental con el plano emocional. Y hay que subir algo que se llama la energía vital o la energía del ser. Y eso lo logras a través de prácticas que posiblemente muchos de ustedes utilizan en su cotidianidad o en su vida personal. O puede que no. Pero entonces aquí lo que nos va quedando es que ya empezaron a permear hace algún tiempo el mundo organizacional y que entró con muchísima fuerza gracias al COVID. Entonces, así como viene la práctica y los círculos de centramiento energético en las compañías, empezamos a trabajar entonces otro tipo de experiencias físicas, como el yoga, ¿cierto? Como el tai chi, como parte de los programas de bienestar o parte de salud ocupacional. Y empezamos a reconocer que en los programas de bienestar hay una puesta en escena para acompañar con herramientas. Y empezamos a abrirle el espacio a diferentes temáticas que los ponemos en el componente del ser, pero que van totalmente anudadas a crecimiento personal. Y es el tema de manejo del duelo. Es un tema de sorteando y equilibrando balance de vida. Estamos abriéndole la mirada a cómo manejar relaciones empáticas y amorosas con tus hijos, cómo sortear el conflicto. Y entonces ponemos en las organizaciones este componente del ser, desde bienestar, formación y capacitación, y le damos un lugar diferente, con talleres que antes la organización sentía que no le correspondían, pero que hoy en día son muy correspondientes para dar respuesta a lo que le está pasando a la gente en la organización. Porque tengo personas que tienen una motivación baja, porque por más que quieren la automotivación no le da para tener una mejor disposición hacia el reto y hacia el relacionamiento con los colegas. Y ahí entonces puedo hacer dos cosas. O hago un proceso de seguimiento para que estos contratos de trabajo cesen en mi compañía, o realmente exalto y valoro esos seres humanos que han estado en mi negocio y los acompaño y lo hago de una manera diferente. Bien, permítanme saber, por favor, si vamos o no vamos en este momento en relación a esas expectativas que ustedes tenían con este escenario de formación. Voy ya en más de la mitad de lo que del tiempo que tengo para compartir los elementos que les quiero dejar. Entonces, permítanme también conocer un poco en verificación cómo vamos allí. Siguiente componente que hay que atender en la comunicación porque impacta, y es el tema del tiempo. Ya nuestra cultura organizacional no puede seguir comunicándonos de la misma manera en estas reuniones virtuales donde la agenda se empieza a las 7 de la mañana, se termina a las 5 de la tarde en reuniones para que usted trabaje de ahí en adelante. Agendas que se cruzan, donde ni siquiera hay una verificación y una validación de si hay disponibilidad de tiempo o no, y entonces donde me invitan hasta 3 reuniones al mismo tiempo porque no se consulta mi agenda. Recién empezó pandemia y nos subimos en la comunicación virtual, entramos en un proceso acelerado y en una carrera contrarreloj para lograr que sucedieran muchas cosas que necesitaba la organización. Pero oiga, eso ya más de un año. Ya la organización no puede seguir con esa dinámica. Hay que hacerlo de manera diferente. Y entonces aquí una de las cosas que necesitan empezar a darse el permiso de trabajar es denle herramientas a sus líderes y a su gente para manejar temas de comunicación asertiva, de administración de reuniones. ¿Por qué? Porque es que ahora todo se volvió reunión de reunión y uno va y mira esa agenda y es pura reunión informativa. No son reuniones estratégicas, no son reuniones tácticas muchas veces, sino son reuniones donde son cosas que podríamos utilizar a través de otros mecanismos utilizando lo maravilloso que nos trae la era digital. Y allí hay que culturizar al talento humano. Y si usted es una organización que se está quedando con el trabajo remoto, con el trabajo híbrido, con el trabajo de casa, le corresponde, para potenciar la comunicación asertiva, entrar a acompañar a su gente en herramientas para gestionar la comunicación. No es de una administración del tiempo, no cómo hacer el tiempo más eficiente, cómo saber poner lo urgente y lo prioritario. Creo que tenemos que enseñarle nuevamente a la gente cuándo sí es necesario reunirnos. ¿Qué es importante ahí?
¿Qué se pone sobre la mesa para una toma de decisión? ¿Cómo lograr un balanceo? ¿Cómo hacer una adecuada administración de estos escenarios de comunicación? Porque muchas veces entran a una reunión con todas las cámaras apagadas, a una reunión de 2 horas, hora y media o 1 hora, donde escuché, hola, buenos días, bueno, muchas gracias y hasta pronto. Donde la asertividad que habíamos logrado en el escenario presencial se perdió. Es que en el presencial por lo menos logramos ver al otro, a pesar de que tuviéramos malas prácticas como estar chateando, ¿cierto? O estar contestando en el computador mientras tenía a la persona al frente, porque eso se permitía en algunas organizaciones. Pero si antes teníamos oportunidades de mejora en la comunicación asertiva, hoy en día lo tenemos más. Y sucede que el no poder gestionar bien los ritmos y los tiempos laborales está impactando a la comunicación porque entonces cada vez la maltratamos más. Tenemos peores prácticas porque como el tiempo no me alcanza, entonces, ¿qué hago? Fácilmente aquí pongo la reunión y estoy con otro portátil o estoy en el teléfono haciendo otras cosas. Entonces estamos perdiendo los escenarios de la comunicación asertiva. Allí usted, líder, necesita preguntarse cómo en esta cultura organizacional que responde a una realidad digital, con un entorno cambiante, con unas tomas de decisiones de trabajo remoto, usted realmente a la gente le da las herramientas para que lo gestionen de mejor manera, pero también creo que es una invitación a los mismos directivos de las organizaciones, porque son los primeros que a veces tienen las malas prácticas. Y allí hay que educarnos, porque es que sucede que llegamos a algo que no estábamos preparados y posiblemente el camino y la forma en que lo venimos haciendo no es la mejor. Y hay otras maneras de se hacer. ¿Bien? Fue con el componente 2. Vamos con el 3. Y es que definitivamente para lograr que las cosas sucedan en la organización, para poderle hablar al colaborador, para conectarlo nuevamente con la organización, para realmente posicionarnos en su mente y que tenga clarísimas esas anclas o atributos que necesitamos que comprenda para su actuar, necesitamos volver a sorprendernos. Y es ahí entonces como usted se tiene que preguntar como compañía, ¿cómo entonces usted enamora? Porque a veces nos pasa, ¿no? En los matrimonios no es lo mismo los 3 primeros años, el año 7, el año 15, el año 20, o ya mis bodas de diamante o de oro, o todas aquellas que vienen. Necesito inyectar cosas diferentes. Y eso necesita la cultura organizacional. Y en este momento necesitamos sorprender. ¿Para qué? Para facilitar procesos como cuáles. De volver a casa, de volver al trabajo. ¿Y por qué digo volver a casa? Porque muchos posiblemente continuaron con su rutina, pero no estaban acostumbrados a volver a casa y posiblemente en la nueva dinámica del negocio. Y entonces yo tengo que desaprender. Entonces aquí sí necesitamos generar experiencias diferentes y aquí va a ser muy importante que nos vayamos a las herramientas que nosotros ya tenemos como compañía y que conocemos. Grupos focales, mediciones cuantitativas, mediciones cualitativas. Traten de reconocer esos inspiradores de su gente, esos motivantes intrínsecos. Y si ustedes pueden, dentro del escenario organizacional, realmente manejar un tema de propósito de vida y que la compañía conecte propósito de vida con esa cultura organizacional, con ese propósito superior, es maravilloso porque hacen todo un proceso de cascada que facilita el discurso organizacional y la comunicación. Pero aquí esta asertividad de comunicación requiere que vayan a la gente, vayan a la fuente. No se queden con la mesa directiva de gerencia y equipo primario o de líder de talento humano con su equipo. Realmente vayan y escuchen qué está pensando y sintiendo la gente. Y no estoy hablando de la encuesta de clima organizacional, no estoy hablando de las encuestas que nosotros tenemos de evaluación de desempeño, estoy hablando de una mirada realmente a lo que está pasando con la gente. Es una medición con una orientación clara hacia propósito, hacia qué te inspira y qué te mueve, y realmente qué es lo que está pasando contigo. Es que una cosa es decir que mi gente tiene desmotivación, a realmente reconocer los factores intrínsecos del ser que le están pegando ese proceso de desmotivación. ¿Bien? Adicional a eso,
Pues nosotros necesitamos como compañía volver a tener esa impronta de generar momentos inolvidables. Uy, aquí algo me pasó con la presentación, pero lo que está diciendo es que necesitamos generar esas emociones en los colaboradores, esos momentos inolvidables. Y es ahí cuando cada cosa que usted haga en el programa de comunicación, cada cosa que usted haga en los escenarios de desarrollo de competencias, eso que usted pone en su cultura organizacional, es lo que va a permitir realmente que marque esa diferencia. Y es ahí donde la comunicación, entonces, mire que yo le he venido hablando de desde lo macro, ¿no? La comunicación que toca al ser humano, que toca al señor que me abre la puerta, al líder táctico, al gerente general, porque estoy hablando de la comunicación asertiva organizacional. Yo puedo tener comunicación saludable al interior de la compañía. Lo puedo hacer de manera diferente y hay mucha técnica ahí. Pero ¿sabe una cosa, líder? Eso empieza a perder peso y validez cuando no hay un tema de trasfondo que se trabaje. Y aquí sí necesitamos de lo macro a lo micro, no de lo micro a lo macro. Y por eso parte y nace desde el plan estratégico del negocio. Las organizaciones entonces, ¿hacia dónde estamos yendo, mis queridos participantes? Pues precisamente del ser hacia el hacer. Eso también lo hemos escuchado muchas veces, donde estamos generando inspiración, donde hoy la organización habla de la energía organizacional, donde hoy la organización habla de las emociones del ser y cómo entonces esa energía y cómo esa emoción le pega a la estructura mental para comunicar. Y empezamos a hablar desde un lugar diferente y empezamos a ver desde lugares mucho más holísticos, que era uno de los temas que les ponía dentro de mi charla. Es el momento entonces para ir cerrando mi conferencia de generar nuevas experiencias. Estas experiencias que hacen que el talento humano realmente se conecte, que tengan una realización personal y que tengan una realización organizacional. Un escenario donde la comunicación permite y facilita el relacionamiento entre los líderes y facilita el relacionamiento entre los colaboradores y dinamiza la organización hacia tener una asertiva comunicación con el cliente externo. Y esto implica cambio de paradigmas. Porque si su gerente general hoy sigue muy altamente orientado al logro y viendo que la forma de hacerlo y comunicarlo es la misma del año 2019, posiblemente está equivocado. Hoy los líderes seguimos siendo altamente arriesgadores, altamente orientados al logro, con intención clara de lo que queremos lograr, pero entendemos que hay caminos diferentes y que en este momento son necesarios esos caminos diferentes para lograr que las personas lo puedan hacer de una manera mucho más fácil y transitar. La asertividad es no de la forma, es del fondo. Y claro que la forma impacta el fondo. Las maneras siempre serán importantes, pero si el fondo no viene bien constituido, si ese fondo no se mueve y no se transforma, la comunicación no va a lograr eso que usted está esperando. Por eso, la comunicación asertiva es una de las grandes competencias que están retadas en el mundo organizacional en todas las compañías. ¿Bien? Entonces recuerde, porque le voy a dejar aquí como el inventario de esos puntos que quiero que por favor se lleve el día de hoy. Pregúntese qué experiencias desea lograr en su cultura organizacional porque esto le pega totalmente planeación y endomarketing. Busque de momentos y de herramientas sencillas, prácticas y motivadoras. Recuerde que usted le está hablando a una renovación generacional, cada vez más centennial, están acariciando las filas laborales, vienen unos alfa en un proceso de formación, los millennials pues hace ratísimo que los tenemos dentro de las filas organizacionales, pero aquí hablarle a estas mentes pues requiere hacerlo de una manera dinámica, sencilla y práctica, porque es a lo que ellos vienen acostumbrados.
¿cierto? Entonces, la practicidad y además porque conecta totalmente con la competencia de la creatividad. Por eso hablamos hoy de organizaciones que utilizan metodologías ágiles. Hablamos de organizaciones que van orientadas a modelos de creatividad e innovación. Y los postulados de esas dos variables, tanto de la metodología ágil como de la creatividad y la innovación, requieren que los equipos de trabajo lo hagan de manera sencilla, práctica y súper motivadora. Muy ágil, para que generen las experiencias wow que el mercado necesita. Y entonces allí yo tengo que darle esas herramientas a mi gente. Necesito permitirme ser mucho más cercanos con colaboradores y familia. ¿Y desde dónde lo hago? Desde prácticas diferentes donde la energía entra a jugar en el discurso organizacional. Y abro ese, digamos, esa arista o ese puente para poder sortear e involucrar este tipo de elementos en la organización. Desde el plano de centramiento energético, desarrollo y crecimiento personal, alimentación saludable, salud, ¿cierto? Desde una holística, desde un punto de vista diferente que se ve mucho hacia la vida personal, pero que empieza a entrar al mundo organizacional con fuerza. Necesitamos entonces recordarle permanentemente al equipo de trabajo el por qué se llama la marca, y cómo dejar esa sensación imborrable para ellos. Y entonces aquí hay un tema de trabajo de propósito organizacional, propósito superior, ¿sí? Para hacerme entender es lo mismo, y cómo conecta con el propósito de equipos de líderes, pero al final cómo baja el propósito del ser. Los sentidos nos permiten a acercarnos, ¿no? Y generarle recordación y emoción a nuestros colaboradores. Y entonces es ahí cuando nosotros también buscamos en toda esta estrategia de comunicación asertiva organizacional cómo impregnar y estimular los sentidos para que el cerebro facilite esa retención de lo que queremos que quede. Como es mi estímulo visual, mi estímulo olfativo, gusto, auditivo y táctil. El tema de estos sentidos en las organizaciones hace mucho tiempo los administramos. Algunos los aplicamos y otros los olvidamos. Para ir cerrando, la comunicación asertiva hoy muy orientada desde un escenario de atender esa buena salud organizacional. Empieza a mirar la comunicación desde una arista mental, emocional y energética. Ahora, mis queridos participantes, es súper importante, como lo dice mi amiga Mafalda, realmente darle importante a lo que es necesario darle el tiempo. Y en este momento es el momento de darle tiempo al ser para el hacer. El hacer de la carrera para responder a lo que estaba pasando ya pasó. Y todavía hay muchos retos ahí y hay que hacer muchas cosas. Pero ya hay una estabilidad. Ya también tenemos mayor claridad, hay mayores focos de atención, ya sé cómo hacer muchas cosas. Ya no puedo estar en esa etapa, la primera etapa del cambio, cuando hay esa gestión del cambio del duelo y la incertidumbre. No, ya esto es una realidad que hace rato venimos caminando. Entonces sí hay que darle paso y tiempo a lo que sí se necesita indiscutiblemente en este momento, y es el ser humano para el ser, que muchos en sus modelos de competencia los tienen, pero que hoy estoy invitándolo desde un lugar diferente. Mis queridos participantes, no me resta sino decirles que le generen a sus equipos de trabajo y a su cultura organizacional una experiencia única y diferente a través de un nuevo discurso organizacional, donde realmente movamos la energía para impactar positivamente a nuestro cliente interno y a nuestro cliente externo. Ego es algo que hoy en día se sigue poniendo al servicio del discurso organizacional, y se los dejo no para explicárselos, sino para que se lo pregunte si esta palabra le hace ruido, porque es que ya hoy algunos elementos en las organizaciones se nutren desde aquí, para poder conectar con, entender y comprender qué es lo que tengo y qué es lo que necesito, y cómo desde ahí movilizar al talento humano. Estamos en una época, mis queridos participantes, de romper paradigmas, de empezar a darnos la posibilidad de ver desde lo que sí es necesario, importante, en un sentido de responsabilidad mundial, de tener un mayor bienestar, no solamente por un tema que venimos viendo de sostenibilidad,
apuntando y desarrollando hacia cuidar el medio ambiente y que tengamos cómo sobrevivir, sino de atender realmente lo que necesita el ser humano y cómo hoy en día se conecta de manera diferente y cómo hay prácticas que sí debemos darnos el permiso de empezar a explorar y traer al mundo organizacional. Romper el paradigma depende de usted. ¿Y cómo lo hace desde cultura organizacional? ¿Cómo lo baja a competencias? ¿Cómo lo desarrolla en formación y capacitación? ¿Y cómo lo sigue motivando desde el programa de bienestar? Participantes, vamos entonces hoy en día en las organizaciones a darle un mayor lugar a factores inspiradores que conectan al ser humano, que son el amor, la felicidad y la paz interior. Estamos aprendiendo nuevas maneras. Usted vino a esta formación el día de hoy, donde estamos hablando de nuevas formas, precisamente de ver cómo acompañar al ser humano. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber estado conmigo en este escenario de formación. Espero haber cumplido esas expectativas que me pusieron en ese Padlet. Espero que la inversión de su tiempo haya valido la pena. Muchísimas gracias por su presencia y muchas gracias por su interés auténtico